Hola amigos, mi nombre es Gonzalo Salazar, encargado del programa de BiblioRed de la Biblioteca de Chimuyante. Hoy comenzaremos con el módulo 1 de Excel, para los que quieran aprender e ir iniciándose en este programa. Para ello, vamos a abrir el programa Microsoft Excel. Nos iremos al botón de inicio. Podemos buscar acá el Microsoft Excel. En este caso yo tengo el del año 2016. Presionaremos. Bien, en esta sección nos abre, como en el Word cuando veíamos un documento en blanco, aquí en el Excel se llama libro. Todas las hojas se llaman libros. Pincharemos un libro en blanco, que es un documento en blanco. ¿Para qué sirve el Excel? El Excel tiene muchas capacidades, muchas características donde nosotros podemos realizar desde escribir una planilla, ¿cierto? Darle un cierto orden, ordenar alfabéticamente, ordenar números por valores, ¿cierto? Del mayor al menor, del menor al mayor, realizar operaciones matemáticas de suma, promedios, graficar. La verdad que tiene un sinfín de opciones que nosotros podemos utilizar para nuestra conveniencia, dependiendo del trabajo que requiramos hacer. Para iniciar con el tema de Excel, al igual que Word, tiene estas pestañas arriba. La primera pestaña que nos muestra es archivo. En la pestaña archivo tenemos las opciones de abrir un documento nuevo, ¿cierto? Guardar, imprimir. Podemos cerrar el programa, ¿cierto? Volveremos. Estamos viendo solamente las cosas bastante básicas en la pestaña archivo. En la pestaña inicio tenemos opciones básicas, al igual que Word. Les aconsejo que si quieren partir viendo los programas de ofimática de Microsoft, inicien con los módulos de Word que nos dan una base para poder realizar acciones al menos de tipo de letras, colores y cambios, tamaños, alineaciones, que también nos sirven en el Excel. Como les comentaba, en la pestaña de inicio están las opciones básicas, ya sea de tamaño de letra, colores, alineación, copiar, pegar, ¿cierto? Hay unas opciones nuevas, obviamente, que están por el costado derecho de acá. Está la pestaña insertar, que tiene más opciones. Está la pestaña diseño. En la pestaña insertar nos encontramos con la parte de los gráficos, que lo iremos viendo más adelante. En la pestaña de diseño está cómo podemos configurar la hoja, la orientación, el tamaño de la hoja, si queremos que salgan las líneas con división. ¿Ya? Volveremos a la pestaña de inicio para que podamos ver un par de cosas. El Excel trabaja, ya viene, si se dan cuenta, con cuadraditos que están definidos o rectángulos que ya están definidos. Estas casillas se llaman celdas. Estas celdas tienen una ubicación para el Excel. El Excel trabaja con coordenadas. Eso quiere decir que si yo pincho, por ejemplo, esta se encuentra en la columna C y en la fila 1. Eso entiende el Excel. Cada una, en la parte de las letras arriba, es el índice de su columna, y lo que se encuentra acá a la derecha en los números es el índice de la fila. Entonces el Excel entiende estas ubicaciones. Por ejemplo, yo me sitúo acá. ¿En qué columna está ubicada esta celda? En la columna K. ¿En qué fila está ubicada esta celda? Tendremos que ir hacia la derecha, en la fila 10. Si lo queremos ver un poco más rápido y no tener que recorrer de esta manera, podemos pinchar una casilla y aquí, en esta sección de acá, me dice en qué fila, en la F, o sea, en qué columna, disculpen, en la F, y en qué fila, en la número 9. Así podemos ubicarnos. Aquí yo pinché en otra columna D, en qué fila, en la fila 5.
Eso es para poder ubicar la información. Ahora, si queremos escribir en alguna casilla, simplemente pinchamos la casilla. Vamos a pinchar esta que era la B2, ¿cierto? Y pondremos mi primer Excel. Si se dan cuenta, yo escribí una frase, mi primer Excel, y esta frase pasa hacia la otra columna, no se contiene solamente en la B, pareciera que pasara a la C, pero en realidad el Excel, cuando yo escojo una celda donde escribir, toda la palabra o toda la frase, incluso todo un párrafo puede ir contenido sobre esa casilla o esa celda. Si yo quiero que se vea un poco más ordenado, tendría que agrandar la columna B para que pudiera caber todo hacia el lado. Esa es una opción. Si yo quiero agrandar para que la columna sea un poco más ancha, me voy al índice de la columna, en este caso en la columna B, pero iremos entre el límite de la C y la D, porque la que queremos agrandar es la B. O sea, entre la B y la C, disculpen. Iremos al límite entre la B y la C, pinchamos con el clic izquierdo sin soltar y simplemente arrastramos. Con eso podemos ir agrandando una columna. Si quisiéramos agrandar una fila, sería de la misma manera. Supongamos que nosotros necesitamos agrandar la fila 2, presionamos, hacemos un clic izquierdo sobre el límite entre el 2 y el 3 y simplemente bajamos y soltamos hasta que tengamos el tamaño deseado. Eso para ir añadiendo, ¿cierto?, el tamaño de la columna y de la fila por si el texto no me alcanzara. En el caso de que me alcance, simplemente, por ejemplo, quiero escribir acá abajo, pincho y escribo hola. Puedo pinchar al lado, chao, y voy conteniendo la información. Como les comentaba anteriormente, esto va quedando cada cosa en cada celda o en cada casilla como yo lo quiera ir dejando. Ahora, si ponen atención acá arriba, sale esta barrita que es la barra de fórmulas. En esta barra de fórmulas me va a ir apareciendo todo lo que yo escriba en una casilla. El día de hoy estamos en el módulo 1 de Excel. Supongamos que escribí esta frase. Aquí en la barra de fórmulas me va a quedar todo el texto, ¿cierto? Como les dije anteriormente, este texto que escribí está contenido solamente en la columna F y en la fila 3. En esta solamente. Si yo quisiera agrandar, recuerden que tengo que hacer un clic izquierdo entre el límite de la F y la G en este caso y agrandarla hacia el lado. Otra opción que tenemos para poder ajustar esto sería presionar en la tecla que dice, o el botón que dice ajustar texto. Ajustar texto lo que hace es ajustar el texto al ancho, ¿cierto? Si es que no cabe más en el ancho que yo tengo de la columna, va a ir cortando las palabras, ¿cierto? O la frase, disculpen, y va a ir agrandando automáticamente la fila. En el caso que yo la agrande, va a caber un poco más de información. De igual manera, va a quedar más ancho, ¿cierto?, la fila porque no alcanzaba toda la información. Eso con respecto a escribir texto. Ahora, para seleccionar, por ejemplo, yo quisiera seleccionar la palabra hola y la palabra chao. Y además la frase que nosotros escribimos al lado. Pincho sin soltar y arrastro. En ese cuadro verde, si se dan cuenta, tiene un marco verde.
en ese marco verde está añadido toda la información, todo lo que está seleccionado. Pero la primera casilla, o la casilla donde yo empecé a seleccionar, siempre va a quedar en blanco. Eso me indica la casilla actual, o la primera casilla que empecé a seleccionar. De igual manera, todo está seleccionado. Entonces, si yo quisiera copiar esta información, ¿cierto? Como les digo, traten de hacer los módulos de Word, que son los más básicos, antes de pasar a los de Excel, porque ahí están contenidas todas las funciones de copiar, pegar, que los vamos a ir viendo un poco más rápido en el tema de Excel para ver el contenido específico de este programa. Copiaremos esta información. Para copiar, hacemos clic derecho, ¿cierto? Copiamos la información y la pegamos abajo. Y me pega la misma información. A pesar de que este no estaba del mismo color como lo habíamos visto antes, pero está dentro del cuadro de selección. Eso en cuanto a seleccionar información. Ahora, en el caso de que, por ejemplo, aquí entre medio de hola y el chao, yo quisiera añadir una columna en blanco, porque tengo que poner algún, no sé, buenas tardes, por ejemplo. La palabra buenas tardes entre medio de estas dos columnas. Si yo quisiera añadir una columna nueva, siempre las columnas se van a añadir si yo lo presiono de acá, ¿cierto? Vamos a añadir una a la izquierda de chao, o a la izquierda de la columna D. Hacemos clic derecho y le damos a insertar. Siempre se van a insertar hacia la derecha, o sea, hacia la izquierda. Siempre se van a crear columnas hacia la izquierda. O si quiero crear una fila, también podría hacer clic derecho, insertar, y con eso creo una columna, o sea, una fila arriba. Siempre se crean, cuando yo lo hago desde el índice de las columnas o el índice de las filas, te hacen, cuando yo les inserto, las columnas a la izquierda, y cuando hago una fila, arriba. De esa manera yo puedo ir añadiendo más información. ¿Qué pasó aquí? La palabra buenas tardes se corta, porque tendría yo que agrandar la columna D para que se vea todo el contenido. Con respecto a los botones que salen aquí en la pestaña de inicio, son muy similares, o casi todos son iguales en la sección de acá a los que aparecen en Word. Trataremos de no extendernos mucho en esto. Recuerden que el primero es el que nos permite cambiar el tipo de fuente, ¿cierto? O tipo de letra. Yo podría cambiar el tipo de fuente y añadir otra. El tamaño, ¿cierto? De la fuente, en este caso yo lo añadí el tamaño 12. Puedo dejarlo con el estilo negrita, que recuerde que es un formato un poco más cargado al negro. Puedo hacer que la letra, por ejemplo, esté en cursiva. Para eso, para ir haciendo un cambio, solamente necesito pinchar, ¿cierto?, la casilla que yo quiero cambiar, o en su defecto, si quiero cambiar hartas al mismo tiempo, selecciono. Y por ejemplo, si yo quiero todas subrayadas, los pincho, selecciono, y ahora están todas estas palabras que yo seleccioné subrayadas. También tenemos la opción, que es muy importante en el Excel, que es para añadir los bordes. Si quiero yo que aparezcan con divisiones más marcadas, ¿cierto?, y en sus respectivas casillas, pincho en la opción de borde y le digo qué borde quiero marcar. Esta es la opción del borde inferior, que nos permitiría tener una línea abajo solamente. El borde superior, que nos permitiría tener una línea sobre, ¿cierto?, las casillas. Puede ser el izquierdo o el derecho. En general, el que se ocupa aquí en el Excel es todos los bordes. Pinchamos todos los bordes y me queda esto ya con sus casillas demarcadas. Recuerden que también está la opción
que esta es como una especie de tarro de pintura, ¿cierto? Que es la opción que nos permite poner un relleno a una celda. Simplemente pinchamos y escogemos el color que necesitamos. Esta opción es la del relleno y acuérdense que el color de la fuente es el color de la letra. Son cosas diferentes, ambas válidas en el Excel. Por acá, vamos a ver acá, tenemos las opciones de alinear. Una es alinear a la izquierda, otro alinear al centro. ¿Ven? Como la palabra hola se desplazó al centro de la columna. Voy a agrandar un poquitito para que se vea. Ahí está, al centro. Otra opción a la derecha. Pero además de alinear de manera horizontal, el Excel tiene la particularidad que cuando las casillas o las celdas son grandes, ¿cierto? En cuanto a el alto de la fila, yo puedo alinear de manera vertical. Por ejemplo, el primero me permite tenerlo en la parte superior, el segundo tener en la parte medio o al centro, y la última opción en la parte inferior. Entonces yo podría centrarlo y además darle que esté en la parte de al medio. Y ahí quería la palabra al centro de la celda. Para más opciones tenemos acá al lado la orientación del texto. Yo puedo cambiar la orientación, en vez de dejarlo que esté escrito de manera horizontal, ¿cierto? Podría darle que esté de manera en un ángulo ascendente. Va a salir en diagonal, como sale aquí. Puede ser en un ángulo descendente, de manera vertical. Aquí, si yo lo pongo de manera vertical, por la separación no alcanza, así que tendría que agrandar un poco. Ahí sí, la celda. Girar el texto hacia arriba y girar el texto hacia abajo. Todas opciones válidas, y yo puedo ir modificando de la manera que yo quiera el texto. ¿Ven? Puedo ir jugando como yo quiero mantener el texto en el Excel. Estas opciones son para aplicar sangría, ¿cierto? El botón de ajustar texto lo vimos hace un momento. Y una opción muy importante es combinar y centrar. Que combinar y centrar nos permite tener una casilla centrada entre muchas. Supongamos, vamos a añadir aquí esto. Esto es una planilla completa y yo quiero que mi primer Excel sea el título, pero que el título se centre a lo largo de esta tabla, o sea, a este largo. Si yo la pincho y lo centro, me va a centrar solamente dentro de su celda, pero yo necesito que centre al largo total de la tabla. Para ello, ¿qué hago? Pincho sin soltar esta casilla y la arrastro y le digo, este es el largo de la tabla, y en ese largo yo quiero que lo combines y lo centres. ¿Qué hará con esto? Hará que todas esas casillas que yo seleccioné se conviertan en una, y en esa casilla que se crea que queda como una, se va a centrar de esa manera. ¿Ven? Queda una casilla mucho más grande, sin divisiones, ¿cierto? Queda como una celda y está centrado a lo largo de la tabla. Eso en el caso de que si quisiéramos combinar y centrar la información. Hasta el momento solamente hemos visto texto y cómo alinear texto y escribir texto, pero en el Excel se da mucho el hecho de escribir números o hacer cálculos matemáticos. Veremos qué opción podemos hacer o qué podemos efectuar con los números. Escribiremos un 500, escribiremos un 100, un 1000,
un 5000. Cosas a considerar en el Excel. Estoy escribiendo número 3, número 4. De manera predefinida, el Excel escribe las palabras alineadas hacia la izquierda y los números alineados hacia la derecha. Eso queda predefinido por el Excel, para que lo tengan claro cuando estén escribiendo, porque quedan unos a un lado y otros a otro. Ahora, supongamos que estos valores son dinero, ¿cierto? Y quisiéramos que salga con el signo peso. No es necesario que tú escribas el signo peso antes del número. Podemos escribir todos los datos que nosotros queramos. Voy a seguir escribiendo un par de números. ¿Qué hago yo después para que salga con el signo peso? Selecciono los datos, ¿cierto? Por ejemplo, seleccionar estos 4 y me iré acá a la parte de arriba donde dice general. En la parte general me permite ir a modificar el formato del número. Si este formato es una fecha, si este formato es una hora, si es una fracción, si es un número general, si es moneda o contabilidad. Tenemos varias opciones. En este caso ocuparemos la función de moneda y automáticamente nos agrega el signo peso. Haremos lo mismo con los de abajo, seleccionamos. Esto podríamos haberlo hecho todo un viaje seleccionando todos, ¿cierto? Y le damos el formato moneda. ¿Qué pasó? Automáticamente cuando nosotros seleccionamos el formato de moneda nos agrega el signo peso y además nos agrega el separador de miles. Ya sé que este valor quede mucho más ordenado y más fácil de visualmente trabajar. Esto para el formato de moneda. En el caso de que fuera otro formato, en vez de moneda, o sea, en vez del signo de peso, por ejemplo un euro, tendría que ir aquí al formato y cambiar, por ejemplo, a, no sé, un euro de España. Y aquí quedaría modificado que en vez del signo de peso saldría el signo de euro. Si necesito, por ejemplo, el dólar, que es bien parecido al signo de peso, así que, pero queda más a la izquierda que en el formato de moneda. Por hoy quedaremos hasta acá con el primer módulo de Excel, para no agregar tanto contenido, ya que es un programa nuevo que estamos revisando. En las siguientes clases veremos cómo podemos realizar algunas funciones, sumas, multiplicaciones, funciones de promedio, distintas maneras de calcular valores, ¿ya? E iremos avanzando por diferentes funciones. Nos vemos en el próximo módulo. Que estén bien. Chao.